2020 fue probablemente uno de los peores años de la historia. China ha identificado la causa del misterioso nuevo virus. Coronavirus. COVID-19. Una pandemia cobró la vida de millones de personas, nos obligó a aislarnos durante meses, paralizó el mundo y cambió para siempre nuestra forma de vivir y trabajar. Algunos de nosotros, como Ana del Prior, que vivió hasta los 108 años, no solo experimentó el caos del COVID, sino que también vivió la gripe española en 1918, que mató a entre 20 y 50 millones de personas en todo el mundo. Para Ana, el premio al peor año de la historia está dividido. Pero, ¿y si te dijera que hubo una época que fue mucho, mucho peor que los años mencionados? El investigador Michael McCormick y su equipo de Harvard descubrieron un año que supera a todos los demás como el peor para haber existido, el 536 después de Cristo. Pero primero aclaremos que el peor año es subjetivo y diferente para cada persona. Algunos pierden a sus seres queridos, otros batallan con enfermedades, pero de lo que estamos hablando en este video es del peor año en el mundo, un año en el que ocurrieron más tragedias de lo normal. Entonces, aclarado esto, ¿qué hizo que el 536 fuera tan catastrófico? En ese año, el equilibrio de poder en el Mediterráneo era inestable. Los vándalos habían saqueado Roma en 455, lo que condujo a la caída del Imperio Romano de Occidente en el 476. Justiniano I, el emperador bizantino, intentaba recuperar los territorios perdidos y envió un ejército para retomar Italia en el 530. Pero entonces ocurrió algo. La tierra se oscureció. En la primavera de 536, el hemisferio norte se volvió oscuro y frío, y de repente la humanidad se encontró en el peor año para estar vivo. No se trataba de una ola de frío común o que hubiera ocurrido antes. Esta oscuridad fue mucho más que una sombría capa de nubes. Resultó en el enfriamiento climático más severo del hemisferio norte en los últimos 2000 años. Durante 18 meses, el mundo quedó a oscuras. Una misteriosa niebla cubrió Europa, Oriente Medio y partes de Asia. El sol seguía saliendo, pero estaba oculto todo el día, lo que provocó un descenso de las temperaturas de hasta 2,5 grados. Quizá no parezca mucho para ti, pero sí lo es para las plantas. La densa niebla y las temperaturas frías provocaron la pérdida de cosechas, lo que a su vez trajeron enfermedades, migración masiva y guerras. El planeta se vio inmerso en una era oscura que tuvo efectos sobre el medio ambiente, la agricultura y sociedades enteras. La misteriosa nube era un enigma para cualquiera que viviera en aquella época. Se escribieron extensos relatos sobre el extraño comportamiento de la Tierra. Durante este año, se produjo el más temido de los presagios. El Sol emitió luz sin brillo, muy parecido al Sol durante un eclipse, pues los rayos que derramaba no eran claros. Este relato lo escribió el historiador romano Procopio, y su texto tuvo eco en otros escritos sobre esta nube oscura no metafórica. Imagina qué harías tú sin acceso a las comunicaciones y la ciencia moderna, si de repente el cielo se volviera negro, la temperatura bajara, tus cosechas dejaran de crecer y la gente empezara a sufrir. ¿Qué explicación le darías? Ellos intentaron explicárselo. Miguel el Sirio, un escriba bizantino, escribió que el sol se oscureció y su oscuridad duró 18 meses. Cada día brillaba durante unas 4 horas, y aún así esta luz no era más que una débil sombra. Escribió que los frutos no maduraban y que el vino sabía a uvas agrias. La falta de vino de buen sabor no fue el único problema al que se enfrentó Miguel el Sirio. El estadista romano Casiodoro, que escribió el relato más detallado en latín, dijo que los rayos del sol eran débiles, que no había sombras, que experimentaban sequías intempestivas, y las estaciones se mezclaban. Describió que veía cómo se mezclaba el cielo con elementos extraños. En China llovió polvo, las heladas estivales se apoderaron de China y en agosto nevó. La catástrofe se extendió incluso a Perú, donde el misterioso fenómeno climático destruyó la civilización moche. Eran ávidos pescadores y desarrollaron un avanzado sistema de irrigación que permitía una gran variedad de cultivos, pero el sistema meteorológico anormal provocó el calentamiento del agua. Esto mató a los peces, y las inundaciones arruinaron el riego de la civilización. A medida que la falta de sol oscurecía la tierra, el aire se hizo denso. Una espesa niebla de polvo cubrió gran parte del globo, desde Constantinopla a Perú, desde Irlanda hasta China. Sin saber cuál era la causa, la gente sabía que algo estaba mal. Los relatos sobre este horrible año podrían confundirse con la mitología antigua,
Actos de Dios tan poderosos e improbables que es difícil creer que ocurrieron, pero fueron reales para quienes los vivieron. ¿Qué causó exactamente el inicio de esta edad oscura? Sorprendentemente, la evidencia no se tomó en serio hasta los años 90, e incluso entonces las respuestas eran sobre todo teóricas. Se barajaron varias explicaciones, como que el impacto de un asteroide envió suciedad a la atmósfera. En los últimos años, los científicos se han centrado en la posibilidad de que se debió a erupciones volcánicas. Los volcanes no solo lanzan lava a las comunidades cercanas, sino también hollín y escombros al aire. La hipótesis de los investigadores es que esta erupción habría lanzado grandes cantidades de ceniza, causando una destrucción masiva y hundiendo a la gente en una miserable edad oscura nunca antes vista. Mientras la ceniza flotaba en el aire, la radiación solar habría quedado bloqueada en la superficie y la atmósfera se habría enfriado durante varios años. Esto impactó las plantas, que necesitan luz solar y suelo descongelado para crecer y sobrevivir. De hecho, todos los enfriamientos que se han producido en el hemisferio norte en los últimos 2500 años tienen su origen en los volcanes. Incluso en la historia reciente, hemos visto cielos oscuros surgir después de erupciones volcánicas, pero nada parecido a lo ocurrido en 536. Ese año, el exceso de hollín en la atmósfera creó una niebla que paralizó la civilización. Pero, ¿dónde se produjo la erupción? Por desgracia, historiadores antiguos como Procopio murieron sin poder descifrarlo. Lo cierto es que sin esos relatos históricos esenciales, nunca se habría prestado atención a por qué el año 536 fue el más terrible y devastador. Pero un par de estudios físicos ayudaron a llenar vacíos. Si alguna vez detallas las espirales del interior de un árbol, entenderás el mapa de nuestra historia climática global. Los anillos de los árboles reflejan cómo eran las precipitaciones y la temperatura hace miles de años. Nos permiten encontrar anomalías en nuestro pasado. El 536 es un ejemplo perfecto de ese tipo de anormalidad. Las muestras de anillos de árboles de todo el mundo apuntan a temperaturas más frías, un aumento de las precipitaciones y sequías. Así que no solo Procopio y sus amigos registraron el frío, sino que los árboles, aún hoy, confirman sus relatos. La realidad es que este tipo de trauma climático causó miseria en los humanos. Si los árboles, que han resistido siglos de irregularidades climáticas, mostraban signos tan fuertes de angustia, imagina el estrés que sufrían los cultivos. En Irlanda se registró que la falta de pan en dicho año fue uno de los primeros signos de la hambruna a gran escala que vendría después. Pero para entender realmente por qué el 536 fue el peor año para estar vivo, tenemos que mirar más allá de los árboles. Las muestras de núcleos de hielo contienen partículas de aire. En el caso de la catástrofe del 536, los núcleos de hielo pueden mostrar partículas de azufre que caen a la Tierra y se incorporan al hielo polar y glaciar. El hielo contiene un registro de las catástrofes naturales, que sirve para comprender las causas humanas y naturales que provocaron partes importantes de la historia. Los investigadores tomaron testigos de hielo de Groenlandia y la Antártida y descubrieron depósitos de sulfato del año 536. Las pruebas del velo de polvo ácido eran la pieza que faltaba del rompecabezas que explicaba lo ocurrido en el peor año de la historia. Pero, ¿qué volcán fue el responsable de todo esto? Inicialmente se pensó que el culpable se encontraba en América. Sin embargo, un equipo de científicos de Harvard llegó a la conclusión de que lo más probable es que la erupción se produjo en Islandia. La erupción, que tuvo lugar a principios del siglo XX y que esparció cenizas por todo el hemisferio norte, permitió a los científicos comparar los datos de los núcleos de hielo con los de los anillos de los árboles. Así entendieron que algo muy grave había alterado los patrones climáticos globales. Por supuesto, tanto si vivías en una pequeña comunidad como si eras un general militar tratando de expandir tu imperio, no tenías ni idea de por qué el cielo se volvió negro. No había explicación para tu sufrimiento. Y haber resuelto el misterio con la ciencia moderna no disminuye la impotencia de los relatos de primera mano de aquella época. Aunque el año 536 fue el peor hasta la fecha, podría decirse que dio comienzo a la peor época para estar vivo. Las temperaturas siguieron siendo frías y extendieron el hambre y la peste. Descubrimientos de yacimientos de oro apuntan a posibles sacrificios a los dioses para recuperar la luz del sol. El arqueólogo David Keyes especuló con que el trauma climático de la época tuvo unas secuelas duraderas y destructivas que provocaron una serie de cambios sociales. El primero fue la peste de Justiniano, llamada así por el emperador bizantino, que afectó a toda la cuenca mediterránea. Debido a que el sistema inmunológico de las personas se había debilitado por la falta de luz y la escasez de alimentos, eran susceptibles a toda enfermedad. Como era una época previa a la existencia de sistemas organizados de enterramiento seguro,
El emperador Justiniano no sabía cómo lidiar con los cuerpos que se amontonaban en las calles. Ordenó que los cadáveres fueran recogidos y retirados de las ciudades. Pero cuando la gente se llevaba los cuerpos, ellos mismos contraían la peste, empeorando la propagación. Se calcula que unos 50 millones de personas murieron por la peste de Justiniano. También ha relacionado los desastres del año 536 con otros cambios monumentales a escala global. El declive de los ávaros, un grupo de nómadas euroasiáticos, la migración de las tribus mongolas hacia el oeste, y el fin del imperio sasánida, el último imperio iraní antes de la conquista musulmana. Luego se produjo el colapso del imperio Gupta, el antiguo imperio indio considerado la edad de oro de la India, y la caída de Teotihuacán, la antigua ciudad mesoamericana situada al noroeste de la actual Ciudad de México. Y por último, el siglo VI fue testigo del ascenso del Islam. La correlación directa que se ha establecido entre estos momentos cruciales del siglo VI y la erupción del 536, que cubrió el mundo de polvo y oscuridad, no está del todo probada. Sea como fuere, el siglo VI fue una época de profundos cambios en todo el planeta, y es fácil ver cómo el sufrimiento provocado en este año podría contribuir a ese tipo de cambio masivo. Pero al final nos recuperamos, aunque tomó mucho tiempo. Lo que comenzó en el 536 duró hasta el 660 o 680, dependiendo el lugar del mundo en el que hubieras vivido. Un lapso de 130 años puede parecernos insignificante ahora, pero imagina las vidas de aquellos que solo experimentaron la polvorienta oscuridad. Fue el peor momento para estar vivo y para algunos fue toda su vida en la Tierra. Sin embargo, demuestra que incluso las catástrofes más oscuras y desafiantes pueden superarse. Los cultivos vuelven a crecer, nacen niños sanos y se construyen nuevas civilizaciones. Las nubes se despejan, los volcanes se calman y la vida continúa a espera de la siguiente catástrofe. ¿Nos espera otro año como el 536? Por supuesto que sí. Uno de los más de 1500 volcanes activos de la Tierra podría erupcionar en cualquier momento, cubriéndonos con un manto de oscuridad, arruinando la vida de muchos y acabando con la de otros. Aunque supiéramos de qué se trata, de dónde viene y lo grave que puede llegar a ser, seguiríamos sintiendo impotencia. Algunos nos sentaríamos a escribir en un cuaderno, o grabaríamos una nota de voz sobre la oscuridad que persiste. Dejaríamos registro del peor año de la vida. Y en algún momento, esos relatos serán estudiados. Se compararán con muestras científicas para desenterrar nuevas verdades. Porque, ¿qué es la vida en la Tierra sino solo un gigantesco ciclo de lucha y recuperación?